Esto también sería una postura al sentarnos en el suelo, que evidentemente no es la correcta, ¿verdad? Acá, por ejemplo, estamos generando una presión excesiva a nivel de la rodilla y la cadera está muy rotada también, rotada hacia adentro. Entonces, no se considera una postura correcta al sentarse en el suelo. Esta sería la postura ideal en ese caso, ¿verdad? Con justamente las rodillas flexionadas sin generar tanta compresión a nivel de ellas y también libera un poco más esa rotación a nivel de la cadera también. Eso evidentemente en el caso de los niños, porque yo mismo no podría hacer esto y tampoco, y esto ya me va a costar también de repente levantarme o algo por el estilo. Pero en el caso de los niños, sugieren esas posturas. Postura correcta al utilizar la mochila, la misma cosa. La carga, en primer lugar, es muy importante hacer constar, porque muchas veces los chicos llevan de todo un poco en la mochila y por más que esté colocado esté la mochila ubicada correctamente, hay veces que le tira hacia atrás el peso de la mochila. Entonces, no exceder el 10% del peso del niño en cuanto a al peso de la mochila. Y tiene que estar 10 centímetros arriba de la columna vertebral, o sea que acá tiene que estar ubicado. Repartir el peso entre dos hombros, no usar la mochila de un solo lado. Usualmente solíamos ver antes, por ejemplo, estaba re de moda usar la mochila a este nivel. Qué sé yo, esta parte de la mochila viene hasta acá y la mochila en sí se colgaba acá. O incluso solía estar en esta posición, bien abajito y acá más o menos a modo de taparle los glúteos, ¿verdad? O usábamos ahí al nivel de la cola más o menos la mochila. Y en ese caso, por ejemplo, estira mucho más hacia atrás el peso de la mochila y justamente va terminando de ocasionar molestias a nivel de la espalda baja del chico en ese caso, ¿verdad? Y hay ocasiones en las que son niñitos, qué sé yo, tercer, cuarto grado más o menos, llevan luego sus libros, llevan luego sus carpetas, sus cuadernos y demás, y el peso no es equiparable en cuanto al niño. A veces ni el niño de repente tiene 26 kilos, 30 kilos más o menos, y la mochila suele pesar más incluso. Entonces, controlar ese aspecto también. Esto en el caso de los niños, evidentemente. No obstante, también en el caso de los adultos. La postura correcta al utilizar la mochila, los tirantes también, tienen que ser anchos y acolchados para que no molesten a nivel del trapecio, a nivel del hombro. Sujeto al nivel de la cintura, la misma cosa. No puede pasar, qué sé yo, no puede llegar la mochila al nivel de la cola más o menos y dejar toda la columna dorsal liberada, porque ahí va a generar mucha presión a nivel de la espalda abajo, la columna lumbar. Entonces, tenemos que cuidar esos aspectos también. Entonces, evidentemente, en esta posición, que es justamente donde, como mencioné, acá, por ejemplo, va a haber una mayor presión en esta zona de la cintura del niño y le va a hacer doler esta parte de la espalda también. Entonces, es importante ubicar esta mochila como tiene que ser para evitar justamente esas molestias en las espaldas del chico. En teoría, esta mochila tendría que estar acá y no de esa manera. Y ahí incluso podemos observar que prácticamente la mochila es más grande que la criatura, ¿verdad? Entonces,
controlar ese aspecto. Y aquí la misma cosa. En teoría tendríamos que utilizar la mochila, los tirantes de la mochila, con los dos hombros, no con uno solo. Porque ahí justamente ocurre esto. En teoría, tiene que estar bien alineado el hombro, y el hombro en este caso de esta niña, por el peso de su mochila, está más hacia abajo, ¿verdad? Está desalineada ya. Entonces, ella tratando de generar más fuerza, levanta este lado del hombro para poder cargar su mochila, que evidentemente se ve que es pesada, ¿verdad? Y entonces va a tender a adoptar esta postura con el tiempo. Así que es por eso que es importante justamente corroborar eso. Factores que pueden inducir a desajustes posturales. Características fisiológicas del crecimiento, desajuste en la conciencia del esquema corporal, características psicológicas, tendencia progresiva al sedentarismo o pérdida progresiva de actividad física, condiciones propias de la escolarización, defectos de visión o audición. Influyen muchos de estos factores entonces. Usualmente yo recuerdo muy bien que en época de, qué sé yo, en la escuela, no recuerdo el año más o menos, pero suponiendo quinto, sexto grado más o menos, teníamos que cargar millones de libros para irnos al colegio, ¿verdad? A la escuela. Y teníamos cuatro libros que teníamos que llevar, y eran libros grandes, ¿verdad? Más los cuadernos que se iban a usar. Entonces, la mochila siempre era pesada. Y en ese tiempo recuerdo que sugerían los profes que se utilicen las mochilas con rueditas para evitar justamente esa sobrecarga a nivel de la columna, porque muchos niños se quejaban justamente de los dolores de espalda que era acarreado por el uso de mochila, ¿verdad? Entonces, equiparar ahí ese peso, y es una buena opción, por ejemplo, el tema del uso de mochilas con rueditas en ese caso. Hay defectos de visión y audición, también mencionan. Evidentemente hay personas que tienen ese desajuste en cuanto a su postura, porque justamente no escucha bien o no ve bien. Entonces, evidentemente, en vez de ubicar el teléfono a cierta distancia para poder leer, tiene que acercarse todo para poder ver. Incluso hay personas que usando anteojos mismo, se tienen que agachar todo para poder ver con anteojos incluso. O las personas que tienen mala audición, por ejemplo, si tengo mala audición del lado derecho, uso mi oreja o mi oído izquierdo para poder atender, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen mala audición, por ejemplo, de algún lado del oído, hacen esto. Entonces, adoptan una postura en base al lado en el que escuchan. Y usualmente están inclinaditos, ¿verdad? Siempre en dirección, con el cuello en rotación, en inclinación, mejor dicho, y una pequeña rotación. Entonces se quedan con esa postura. Y usualmente, ya adoptando esa postura, se quedan ya con esa, ubicados de ese modo. Entonces, a eso se refiere también ese tipo de defectos. ¿Ya? La higiene postural en la vida diaria. Posturas al dormir, posturas en la bipedestación. Bipedestación es estar parados, estar de pie. Y aquí podemos observar la postura al dormir. Una postura incorrecta de dormir boca arriba o en decúbito supino sería dormir boca arriba con las piernas estiradas, así, produce tensión en la zona lumbar. Entonces, esta es una postura incorrecta. En teoría, cuando nosotros dormimos boca arriba, deberíamos dormir con la rodilla flexionada o semiflexionada. Entonces,
Para eso podemos colocar justamente una almohada por debajo de la rodilla y ahí no se genera tanta presión a nivel de la columna lumbar. Se reduce esa presión o esa tensión en esa zona. Acá podemos ver también la almohada que usan en el cuello. Esta almohada es muy alta, entonces va a generar también presión en la zona cervical al estar colocado de esa manera. Tiene que ser una almohada, en teoría, que alinee la zona del cuello por la curvatura que tenemos en el cuello. Entonces, tiene que estar alineado esto para poder conciliar bien el sueño y no amanecer todos adoloridos, ¿verdad? Entonces, la posición correcta o la postura correcta al dormir boca arriba tiene que ser con una almohada baja en el cuello, entre la cabeza, y una almohada que genere una flexión o semiflexión a nivel de las rodillas. La postura al dormir boca abajo o en decúbito prono debería de ser esta. Evidentemente también cuando esta almohada es muy alta y al dormir de este modo, generamos una tensión a nivel de la columna, en este caso dorsal, entre la cervical, y hay mayor presión o tensión a nivel de la columna lumbar o la espalda baja, como se le dice. Entonces, esto también genera molestias posteriormente. Entonces, lo ideal sería estar colocados, acostados con una almohada cómoda, una almohada blanda, no muy alta, y colocarnos una almohada también en la zona de la pelvis, o en la zona entre la columna y la pelvis, ¿verdad? Entre la cadera y la columna. Entonces, colocar de este modo por debajo del ombligo más o menos como para que tengan una referencia. Entonces, para una buena alineación del cuerpo. Acá, por ejemplo, podemos observar, en esta imagen se observa bien luego, esta curvatura en esta zona, ¿verdad? Sin embargo, acá se puede observar esa alineación en esta zona, que es en donde se genera mucha presión cuando dormimos de este modo. Entonces, la presión se genera en esta zona por esta curvatura excedente o en exceso. Entonces, la postura correcta para dormir boca abajo sería con una almohadita debajo más o menos entre el ombligo y la pelvis, y una almohadita no alta, no muy alta, para apoyarnos justamente, para apoyar la cabeza, va a ser descansar la cabeza en esa zona. Bueno, la postura al dormir en una posición fetal o de costado o de lado sería esta la ideal, ¿verdad? Posición fetal, que sería esto. Dormir en posición fetal mantiene las curvaturas adecuadas de la columna, para la gente que se duerme de lado, evidentemente. También se puede colocar una almohada entre las piernas, o sea, en esta zona. Esta, por ejemplo, es mi posición de dormir. Entonces, la almohada también tiene que ser blanda, no tiene que ser muy alta, no tiene que ser dura la almohada. Si van a dormir de costado y usan una almohada similar a esta entre la pierna, entre las rodillas en este caso, para justamente una mejor alineación de la columna. ¿Por qué insisto con la alineación de la columna? Porque la columna no es recta, la columna tiene sus curvaturas. Entonces, cuando nosotros estamos ubicados, cuando nos acostamos, en teoría, esa curvatura, al no reposar esa curvatura en nuestra hora de descanso, es que genera más tensión en esa zona y es que justamente allí lo que amanecemos todo duro o no descansamos luego o con el tiempo empezamos a adquirir algún tipo de afección ya a ese nivel. En el caso de que duerman
también de costado, pero no en una posición fetal. Entonces, con las piernas separadas, dormir de lado con las piernas separadas es una variante de la posición fetal. Entonces, la misma cosa. Incluso aquí también pueden colocar debajo de esta pierna, colocan una almohada y también que no genera entonces tensión a nivel de la cadera. Cuando uno va adoptando este tipo de postura, porque pueden decirme, qué sé yo, yo me muevo mucho cuando duermo, no me duermo solamente de un lado, cada tanto cambio de lado, de lugar, qué sé yo, automáticamente tu cuerpo ya se adapta. Entonces, si vos tenés una almohada acá debajo, al darte la vuelta, te das la vuelta con la almohada y todo. Entonces, por eso la almohada que usen también tiene que ser cómoda en esos casos. Entonces, es imperceptible. Sin embargo, si tu almohada, la almohada que estás usando entre tus rodillas, es pesada o es muy dura, sí van a sentir durmiendo, por ejemplo, esa incomodidad también. Muy bien, entonces, ahora, justamente, y acá hablo otra vez de la almohada, va a hablar, ¿verdad? Como les digo, no tiene que ser una almohada alta, hay que usar una almohada que genere justamente esta alineación. Tiene que tener una curvatura o en teoría tiene que adaptarse a la forma de nuestro cuello para que no genere tensión justamente a este nivel o a este nivel e incluso a este nivel. Acá, por ejemplo, no se afecta la columna, pero sí se afecta el trapecio, que es el músculo del cuello. Aquí, por ejemplo, como pueden ver en esta imagen, se observa justamente esta curvatura por desalineación. ¿Sí se ven? Si se fijan, digo bien, está así la columna. Sin embargo, acá, como esta parte de la columna se adapta a la zona del cuello, la columna está completamente alineada. Y eso es lo que se busca a la hora de un buen descanso. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita o me siguen bien? Ninguna, profe. Ok. Patologías de la columna por posturas inadecuadas y prolongadas. ¿Qué es lo que estuvimos viendo, verdad? Esas malas posturas o esas posturas viciosas o posturas y mala postura, vuelvo a recalcar, son las que con el tiempo pueden ir afectando a la zona lumbar, o sea, la zona de la columna vertebral, ¿verdad? Entonces, estas podrían ser una de las patologías que justamente puede ser causada por esa mala postura. Una hiperlordosis lumbar, por ejemplo, como les dije, la columna en sí no es completamente recta, por el contrario, tiene sus curvaturas, ¿verdad? Tiene una curvatura al nivel de la cervical, un ratito les voy a mostrar, sería en esta zona, tiene una pequeña curvatura aquí, en teoría de ese modo, tiene una curvatura acá, esto sería acá, tiene una curvatura a este nivel también. Entonces, una lordosis, una cifosis, una lordosis. Cuando es excesiva ya la curvatura, hablamos de una hiperlordosis o una hipercifosis, porque aumenta ya. Fisiológicamente hablando o anatómicamente hablando, tiene una convexidad en este caso. Acá, por ejemplo, en la columna lumbar, hablamos de una hiperlordosis lumbar, en donde esta columna, que sería esta parte, tiene un aumento progresivo de la curvatura lumbar fisiológica de convexidad anterior. ¿Qué quiere decir? Hacia adelante. Entonces, hacia acá, esto sería una vista anterior y esta sería una vista posterior. Adelante
atrás. Entonces, esta curvatura acá a nivel lumbar, esta sería una vista lateral de perfil. En esta zona, esta columna, en teoría tiene una curvatura que es fisiológico y en teoría es normal, es propio por su fisionomía, ¿verdad? Pero cuando esta curvatura se ve demasiado aumentada ya, cuando aumenta mucho esa curvatura, genera justamente una convexidad anterior, dice. O sea que se hace más cabo hacia adelante. Y eso no es normal. Usualmente esta patología es muy común en las chicas más que en los hombres, ¿verdad? En algunos casos también, en el caso de las chicas, es famoso, qué sé yo, que quieren hacer resaltar su cola, ¿verdad? Y es una de las mejores, de los mejores ejemplos que les puedo poner, les puedo dar, ¿verdad? El famoso saca la cola, ¿verdad? Entonces, genera esa hiperlordosis, hipercurvatura en esta zona. Causa anteversión pélvica. La pelvis se inclina hacia adelante, quiere decir anteversión. Se inclina hacia la parte anterior, hacia una vista anterior. Esta sería una curvatura, las curvaturas de una columna normal, de una columna sana. Entonces, esta evidentemente es una curvatura a nivel ya patológico. Así en teoría tendría que verse mi columna lumbar. En este caso hay una hiperlordosis lumbar, por eso se inclina demasiado ya hacia adelante. Esto hablando de una curvatura anterior. Acá, por ejemplo, hablamos de una curvatura posterior, o sea, hacia atrás, ¿verdad? Como le dije, posterior y anterior. Entonces, acá hay, la curvatura es hacia la parte posterior. En este caso hablamos de esta parte de la columna, sería la columna dorsal, que sería la ubicación de nuestro tórax, ¿verdad? En donde en teoría están los pulmones y demás. Entonces, esta famosa hipercifosis dorsal sería en el caso de las personas que tienen joroba, ¿verdad? La famosa jorobita, que es evidentemente, por sentarnos mal, lo que usualmente se le asocia mucho a esta condición también. Bueno. Hipercifosis dorsal, esto también es una vista posterior, se le ve a la persona, o sea, nosotros usualmente al evaluarle al paciente solemos pedirle que se incline, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, es demasiado pronunciado su joroba, es una jiba ya prácticamente. Entonces, acá ya vemos una excesiva curvatura de la parte posterior en este caso, ¿verdad? De esta zona de la columna dorsal, digo. Es un aumento progresivo en la curvatura dorsal fisiológica de convexidad posterior. Causas: anteversión pélvica, retroversión pélvica. Entonces, cuando genera posiciones que generan mucha presión a nivel de la cadera, puede ocasionar también esto. Esta imagen que habíamos visto de este niño, esto, por ejemplo, puede ocasionar esa hipercifosis a este nivel de la columna dorsal. Bueno. Entonces, aquí podemos observar una columna normal y esta sería la columna con cifosis, hipercifosis dorsal, la famosa jorobita, como les digo, ¿está bien? Y la famosa, famosísima columna desviada que dice la gente tiene el nombre de escoliosis. Y evaluando otra vez la escoliosis, tiene otra vez su tipo de desviación, hacia qué lado sí, hacia qué lado no, y la gravedad también en base a los grados de escoliosis que pueda tener la persona. Entonces, es una desviación lateral y una rotación vertebral de la columna.
Causa lateralización de la pelvis, longitud desigual de los miembros, el famoso cuando hay personas que nacen con esto también, no es algo que solamente con una mala postura se puede adquirir, pero en el caso de, qué sé yo, que sea una persona que adquirió eso con el tiempo por una mala postura, se puede deber, por ejemplo, a que la persona pise mal. Antes nuestra gente le decía camburullere, ¿verdad? Cuando los pies no tenían esa disociación en cuanto a, al largo. Un lado es más largo que el otro en teoría, ¿verdad? Entonces, esa mala pisada también puede ir ocasionando esta postura o esta mala alineación, evidentemente, aquí, por ejemplo, de toda la columna. Aquí, por ejemplo, ya se puede observar incluso las escápulas están, o sea, no están como en teoría anatómicamente tiene que estar. Esto es una escápula alada, donde la escápula o la famosa paleta sobresale del tórax, no está pegada a la pared del tórax. Aquí, por ejemplo, se puede ver este espacio entre el brazo y el tronco, y aquí está reducido, acá no se observa, por ejemplo. Entonces, un lado de los hombros está más alto que el otro. Acá la cabeza, por ejemplo, está bien ubicada, pero los hombros, por ejemplo, están mal posicionados también. Una cadera, una cresta está más alta que la otra. Acá, por ejemplo, está más alto y acá está más bajito. Entonces hay una desalineación también a este nivel. Y entonces, lógicamente, toda la columna ya se ve afectada en este caso. Acá, por ejemplo, en teoría, esto está acá y esto está más abajo. En cuanto a los hombros, hay una desalineación. Acá está reducido el espacio. O sea, acá hay espacio y acá está reducido. Acá está su cadera izquierda, esta sería su cadera derecha, está más alto, hay una disociación. Entonces, en teoría, esto en una vista posterior, o sea, de espalda, yo le tengo que ver a él o a esta persona de este modo, recto, con la columna recta. Esa es la única manera en la que nosotros podemos verle a la columna alineada. En teoría, si es que yo veo la columna, como les dije, en una posición lateral, hay curvaturas, ¿verdad? Que es normal en este caso. En este caso no es normal, evidentemente. Aquí sí, en una vista posterior, tiene que estar esto alineado. Por eso acá el hilo que hace referencia a eso. Y evidentemente no se observa de ese modo y está totalmente desalineada la columna. Por eso se le llama columna desviada, hablando mal y pronto. Por eso vemos estas curvaturas así. Bueno. Columna con escoliosis sería esto. Así mismo se observa. Está evidentemente desalineado. Y aquí podemos ver una columna vertebral normal, o sea, bien alineada, con las espinas bien ubicadas, ¿verdad? Ok. Y por último, una referencia de cómo cuidar nuestra postura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer? Dijimos cuando estamos hablando de la mochila, cuando lleves una mochila, no tenemos que usar de un lado nuestra cartera, las chicas, tampoco bandoleras si usan los varones, ¿verdad? Lo ideal sería no usar de este modo si lo que llevamos dentro es pesado, porque ahí, en teoría, por gravedad, el peso de nuestra cartera o lo que sea, nos va a estirar hacia el lado de la cartera en este caso. Y evidentemente vamos a sufrir una desalineación a nivel del esqueleto. Lo ideal es usar la mochila de este modo bien arriba y no usarlo en la zona
al nivel de los glúteos, por ejemplo, y usarlo evidentemente de los dos lados, no usar solamente de un lado del hombro, ¿verdad? Para eso en teoría tiene eh, ¿cómo se le dice? O sea, es como para colocarlo de los dos brazos, ¿verdad? De los dos hombros. Aquí, por ejemplo, cuando vamos a limpiar, por ejemplo, zonas que son más altas que nosotros y cosas así, tratar de usar butacas y no hacer esto, no colocarnos de punta y sobreestirarnos demasiado para limpiar o para agarrar algo también, que justamente suele ocurrir, solemos hacer esto, no sobreestirarnos mucho tampoco. Y principalmente si esos son hábitos que usualmente hacemos, corregir esas deficiencias en cuanto a nuestra postura. Cuando levantemos una carga o algo pesado, no inclinar el tronco hacia adelante, flexionar bien la pierna y sentarnos para poder tomar impulso y alzar el objeto con ayuda de las piernas. Acá, por ejemplo, está generando presión a nivel de la columna lumbar por inclinarse demasiado hacia el frente y no usar las piernas para poder levantar el objeto. Cuando hagas la cama, menciona, cuando estemos arreglando la cama, no estirarnos también, por el contrario, acercarnos un poco a la cama para poder ordenar o arreglarlo, ¿verdad? Cuando estamos lavando los platos, muchas veces la piletita nos queda muy alta o muy baja también. Entonces, tratar de evitar hacerlo de este modo, acerquémonos más a la piletita o usemos alguna butaquita. Si por alguna razón, en algún caso, la pileta está bien ubicada en cuanto a la altura, si es que tenemos muchos cubiertos, por ejemplo, para lavar, tratemos de usar igual una butaquita, por lo menos de un lado de las piernas, para descansar la cintura justamente con esta posición. Entonces, cada tanto, si tenemos muchos cubiertos, cada tanto cambiar de pie y colocarlo sobre la butaquita, o sea, un lado del pie sobre la butaquita, para reducir la tensión a este nivel y evitar cansarnos demasiado al lavar los cubiertos, por ejemplo. Entonces, estos son cuidados de postura, de la postura, al realizar actividades que siempre hacemos. Estas son actividades que sí o sí todos los días realizamos, ¿verdad? Entonces, o que en algún momento vamos a realizar o realizaríamos, ¿verdad? Entonces, es importante cuidar eso, esas posturas, esos gestos que hacemos para evitar justamente estas alteraciones que estuvimos viendo, que justamente son por una mala higiene postural y por no adaptarnos a reducir esos malos hábitos también. Ok, ¿tienen alguna preguntita? Así damos por terminada la clase. De mi parte, ninguna, profe. Ok. ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Se entendió Estuvo bien? muy interesante, profe. Sí, se entendió súper bien. Excelente, muy bien. Ok, bueno, Jimena y José nomás lo estuvieron hoy, así que, bueno, voy a dar por terminada la clase de hoy entonces. Y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. ¿Está bien? Que tengan un buen resto de jornada. Buenas noches, chicos. Igualmente, profe. Chaucito.